Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy agradecido de que te prestes para esta entrevista sobre sustentabilidad y energías renovables. Me parece que va a ser muy interesante, además de que por los conocimientos que vos tenés sobre el tema, porque sos docente e investigador de estas cuestiones y nos viene de periquetes esta cuestión para poder ofrecer a otros profesionales de la UBA, en este caso, del CITEP, en un seminario de educación virtual. Voy a hacer una breve presentación. Tenés un currículum muy extenso y muy completo, pero tengo acá una síntesis. Mario Luis Perosa es docente e investigador, contador público y licenciado en Administración por la UBA, magíster en Finanzas por la Universidad Nacional de Rosario, doctorando de la Universidad Nacional de La Matanza, conferencista internacional, Colombia, España, Estados Unidos, Reino Unido, autor de numerosos artículos y libros de finanzas, pero puntualmente quiero destacar que es autor de Nuevos Negocios Globales y que es coautor de Finanzas Ecosustentables. Entonces, estamos acá reunidos hoy jueves 22 de abril, siendo las 16:34, damos comienzo entonces a este set de interrogantes que tenemos. Bueno, primero aprovecho para saludarte. Un gusto estar con vos, Gustavo, colaborar en este seminario. Te agradezco la presentación, es excesiva como de costumbre. Y bueno, arranquemos entonces. Gracias, Mario. Mario, mira, primero, para entrar en tema, con algunas preguntas que están relacionadas con el tema de sustentabilidad y los proyectos de inversión, de los cuales, claro, el tema que nos va a convocar tiene que ver con las energías renovables, pero para darle un marco también a esta cuestión. ¿Qué te parece? ¿Qué implica para un país y una sociedad llevar adelante proyectos sustentables? ¿Qué beneficios son los que se logran? ¿En cuánto tiempo se pueden alcanzar? Por otro lado, de la misma forma, si pensás en los costos y en los sacrificios, en compensaciones que puede llegar a haber cuando se ponen en marcha este tipo de actividades y negocios. De acuerdo. Primero que es un gran desafío para los estados y las empresas, porque esto significa un cambio de paradigma que se viene dando, pero significa sumarse a este cambio de paradigma que no es económico, que no es barato, que es caro, pero que más que pensar en la realidad actual de las empresas y los países en cuanto a la producción, sistemas productivos y fuentes de generación de energía, lo que están haciendo es apostando al futuro. Y esta apuesta al futuro, como siempre, es costosa en términos presentes, es beneficiosa en términos futuros. Un caso muy sencillo, nosotros podremos pensarlo en Alemania. Alemania, después de lo que estuvo pasando con la explosión de la central nuclear rusa, ellos empezaron a cambiar su matriz energética, que era básicamente basada en lo que era energía atómica, y comenzaron a cambiar otra fuente de energía por el peligro que eso incitaba. Y fíjate que la energía atómica no atenta contra el medio ambiente como la energía basada en el carbón. Sin embargo, ellos empezaron a ver que en el futuro necesitaban tener algo distinto por el riesgo que eso implicaba. Y les llevó más o menos unos 20 años esta transformación hasta tener hoy una matriz energéticamente sustentable y económica aparte. Porque si bien ellos estuvieron trabajando básicamente sobre lo que es energía eólica y energía solar, muy cara al principio, bastante ineficiente, con los avances tecnológicos eso le permitió tener hoy energía barata, quizás más barata que la nuestra incluso, y por supuesto totalmente sustentable, sin buscar la sustentabilidad, sino que buscar la seguridad. El caso de Claro. Francia es parecido también, y otro estado donde podemos verlo es California. Uno va a California y empieza a ver la cantidad de molinos de vientos que se ven allá en el horizonte y se hacen interminables. California es dentro de Estados Unidos, que es un país no muy amigable, ahora sí, porque es una cuestión de gobierno de signo político también.
que resultó ser muy amigable con el cambio climático, California siempre era la mosca blanca en ese aspecto. Y para cualquier país o para nosotros esto significa nuevamente un compromiso con el futuro más que con el presente. Significa modificar el presente para tratar de dejarle un futuro o un país mejor a los que nos sigan a nosotros. Esto en términos generales como introductorio y a nivel global. Si nosotros queremos bajar acá en Argentina, nosotros pudimos ver un cambio que se vino produciendo en las últimas décadas, principalmente en la última década, los últimos años, donde comenzaron a haber acá distintas inversiones en lo que son energías renovables de acuerdo a la zona. En Jujuy, que hay muchísimo sol casi todo el año, entonces se pusieron granjas solares, muchas granjas solares, y en la Patagonia comenzaron a aparecer también parques eólicos. Parques eólicos que tratan de ganar justamente la energía que proviene del viento. Y son sistemas que resultan caros, que resultan ser más eficientes de los primeros que se pusieron en el país, pero que todavía les queda un recorrido por hacer. Pero algo beneficioso que pasó, que no había ocurrido, es que se pueden sumar ahora a la red troncal de energía. Entonces no son proveedores zonales, sino que ya están dentro de la red nacional y esto les permite tener acceso a un mercado que vos sabés cómo funciona. La electricidad no se puede almacenar, por lo tanto se produce la que se consume, es a la inversa. Y si, por supuesto, si el consumo es muy alto, se debe reducirse de alguna forma porque no hay otra metodología de producir más. Pero cuando esto está funcionando, las máquinas que empiezan a pararse son justamente las máquinas que producen peores condiciones para el cambio climático, o sea, aquellas que funcionan a carbón, son las primeras que se paran, y después las últimas que se paran son estas de energías renovables. Y ese es un giro y ese es un guiño que le hace el gobierno o los gobiernos en general a estos proyectos donde dicen, mira, vos vas a poder generar energía únicamente cuando el viento te lo permita o cuando tengas buen sol. Pero esa energía que puedas generar yo te la voy a comprar. Y aquellos que siguen con las máquinas viejas todavía, funcionando con fuel oil, funcionando con carbón, son las primeras que salen del sistema cuando existe una sobreoferta del sistema. Y estas también son políticas públicas que se van acercando a hacerle pensar incluso a los inversores de que es mejor comprometerse con el futuro a comprometerse con la historia que nos está haciendo pagar un precio. Claro, qué interesante. Sí, bárbaro, muy bien. Ligado con este tema, uno puede entender que la rentabilidad social y la rentabilidad ambiental debe tener algún vínculo con el desarrollo económico. Y también, por ejemplo, con el valor de la equidad, además del desarrollo económico. Digamos, ¿qué te parece a vos esta cuestión sobre, reflexionando en la Argentina, ¿no? Sí, Sobre claro. la situación actual y considerando, por supuesto, también las generaciones futuras? La generación actual. Es un problema la generación actual en ese aspecto. No es un problema, sino que es una generación de cambio, ¿no? Donde están las viejas ideas acerca de trabajar de la forma más eficiente, considerando la más eficiente como la más rentable, a las nuevas ideas que surgen con las nuevas generaciones, cuya rentabilidad no es justamente la económica o la financiera, sino que esa vino como consecuencia de, como consecuencia de qué? De proceder bien. Proceder bien hoy se entiende distinto a lo que se entendía años o décadas atrás, que era proceder bien respecto de una empresa. Vos sabés bien que antes se buscaba la rentabilidad por sobre todo y los métodos de producción venían en segundo lugar. Esto, por supuesto, porque el planeta tenía capacidad de regenerarse y si bien el cambio climático avanzaba, todavía no era tan notable. Digo cambio climático porque estamos hablando de energía y es el principal factor. Pero eso se rompió, se comenzó a observar los problemas aparejados del cambio climático, las consecuencias nefastas que traen para los países, y entonces comenzó una conciencia social a transformarse, pero por supuesto que está acompañada por los nuevos ideales de las nuevas generaciones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la generación actual, sí, hicimos un parate y dijimos, guarda, tengamos cuidado, veamos lo que pasa, veamos hacia dónde vamos.
Y fíjate vos qué cosa que nos dice que por un lado avanzamos y que por otro lado estamos medios estancados. La definición que nosotros tenemos de desarrollo sustentable, que es la de procurar a las nuevas generaciones hacer aquellas cosas que a las nuevas generaciones dejarle un mundo similar al nuestro, se generó en 1980, en la primera cumbre de la Tierra que se organizó, cuando se hizo el informe Burland. A partir de ahí, esa definición de desarrollo sustentable no volvió a modificarse, sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué queremos decir? Que hubo un movimiento creciente desde lo filosófico, si se quiere decir, porque en ese momento se hablaban temas que no se hablaban en absoluto, se pensaba en el futuro, las otras generaciones, cuando la mayoría de las empresas están pensando en el ahora y en el hoy, y los países, y empezó a aparecer toda una corriente de pensamiento tendiente hacia la protección de lo que es la naturaleza, lo que es la ecología, pensando no solamente en el presente, sino en las nuevas generaciones. Y ese es un cambio de paradigma, porque eso antes no ocurría. Nunca había sido así. Y este cambio de paradigma lo trajeron las generaciones que fueron conscientes del problema que se generaba y las nuevas generaciones que empezaron a oír justamente acerca de estos problemas. Entonces hoy cuando se ve un proyecto de inversión, por supuesto que se mira la rentabilidad, porque si lo estamos mirando en términos económicos o en términos financieros, tenemos que ver si es sostenible y si es sustentable, si económicamente es sostenible el proyecto y puede funcionar per se, y cuando esto no ocurre, que son básicamente los proyectos estatales, que son aquellos proyectos que se buscan calificar desde una esfera social, desde una esfera de contenido más que una esfera de rentabilidad, sí se empieza a analizar y de manera distinta al que se hacía antes, justamente cuál es el efecto social que tiene. Antes los efectos sociales, por ejemplo, eran transportar mayor cantidad de gente, más rápido, más económicos, en el tren, cosa que en todos los países y en todo el mundo es deficitario. Entonces los países contribuían a que estos sigan funcionando. Pero no les importaban básicamente en qué funcionaban y cómo perjudicaban o no al medio ambiente. Entonces antes el efecto social era incompleto. Miraban al hombre, a la sociedad y cómo podían mejorar la productividad del hombre o de las empresas. Entonces los proyectos sociales eran sociales en ese aspecto. Hoy podemos ver que los desarrollos sociales que hacen los países están pensando en el beneficio. Y vos sabés que una de las definiciones que se están midiendo también ya el desarrollo humano es por el grado de felicidad de la gente. Claro. Entonces, obviamente, esto también va modificando los proyectos y los sentidos que los proyectos en términos sociales tienen. Y en cuanto a equidad, bueno, obviamente lo que tratan de hacer justamente es esta equidad en la sociedad acerca de que aquellos proyectos que puedan resultar económicamente no convenientes los encara el Estado, como siempre ha tenido que ser, porque es la actividad donde el privado no le interesa estar porque no obtiene beneficios, pero sí que existen beneficios sociales. Entonces, una forma del Estado de volver hacia la sociedad parte de la inversión que la sociedad hace en el Estado, justamente por estos beneficios sociales que los privados no pueden o no deben entregar en algunos casos. Claro. Así que es interesante esta nueva visión que se hace, no solamente de los públicos, de los proyectos públicos, sino de los privados. Hoy un privado también evalúa dentro de la inversión no solamente la sostenibilidad económica, sino la contribución que hace hacia la ecología, porque eso también les sirve y es un estandarte para ellos. Cuando están trabajando y están haciendo una inversión por encima del costo, porque están atendiendo otros factores que no son meramente económicos, sino que atienden también a la sociedad y tratan de devolver una parte a ellos. Así que este es un componente que está ganando cada vez más lugar también. Claro, perfecto, Mario. Veo que me parece que en nuestra profesión vamos a tener que también calcular el valor actual de la felicidad. Ojalá que Va a haber sea que a buscar partir de proyectos de este tipo. claro, va a haber que buscar una fórmula para poder encontrarle un valor a eso y poder adjudicárselo. A ver Y claro, cuán satisfecha deja a la gente un proyecto en detrimento de otro. exacto, exacto. Vamos a ingresar a las energías renovables. Y vos hiciste una mención hace un ratito, lo Sí. eólico, solar, por regiones y todo. ¿Podés, si te parece, considerar ese punto de vista desde la producción y la utilización de este tipo de energías?
¿A vos te parece que en nuestro país, en Argentina, hay alguna preferencia por la elección de estos tipos de energía según el tipo de industria y según los hogares? No preferencia en ese aspecto, no preferencia por decir yo elijo esta o esta, sino que es una respuesta en función de las condiciones climáticas o ambientales que existan en cada región. Si nosotros estuviésemos pensando en un proyecto de inversión de poner molinos de viento en Jujuy, y realmente dudo que tengan éxito, o de poner paneles solares en la Patagonia. Los días nublados son la mayoría, hay escaso sol, así que no funcionarían ahí. Evidentemente las condiciones climáticas de la región determinan cuál es la mejor herramienta, el mejor instrumento, la mejor inversión para obtener la mejor rentabilidad, pero todos estos aspectos, lo importante es que esta rentabilidad que se obtiene medida como kilowatts generados, etcétera, que esta rentabilidad o este beneficio que se obtiene a través de insumos que son recuperables, o sea, que no se agotan. No estamos hablando de sacar carbón para quemar en cualquier parte. Este problema tiene, Claro. por supuesto, que esto ocurre generalmente en las zonas alejadas de los consumos, de donde se generan los consumos energéticos, por lo tanto está el problema del transporte. Nosotros tenemos generación, transporte y distribución. Generación eran hasta hace muy pocos años y todavía sigue habiendo abundante las máquinas de carbón, básicamente, o de fuel oil, se instalan en cualquier parte. A partir de este cambio de política gubernamental y privada de pasar a energías renovables, esto ya no se hace donde se quiere, sino donde se puede. Y entonces están, algunos países tienen la energía mareomotriz, que nosotros podríamos tenerlo tranquilamente, pero es más costosa, obviamente. Gran Bretaña, puso parques de viento, como es Eólicos. molinos de viento en el agua, en el mar los puso. Ah, Entonces está aprovechando no la fuerza maremotriz, sino la fuerza justamente del viento, que es permanente, constante en el mar para generar energía. Pero a lo que me refiero es esto. Este cambio de paradigma nos dice que la energía se genera donde se puede generar porque están dadas las condiciones, no donde nosotros necesitamos. El problema que nos plantea es justamente la distribución, seguramente alejado de los centros de consumos eléctricos, de los más importantes. Pero también lo que tiene que empieza a aparecer, y es algo interesante, lo que se conoce como energía distribuida. Y energía distribuida significa que yo puedo tener acá en mi casa, en el techo de mi casa, puedo poner paneles solares en los cuales la energía que yo genero con mis paneles mínima, pero eso por supuesto hay que multiplicarlo por miles, esta energía que genero, la consumo yo y cuando yo no la consumo se la devuelvo a mi distribuidor. Y mi distribuidor, por supuesto, debe estar obligado a comprarme esa energía sobrante, que es mínima, a precio más bajo de la que a mí me vende, obviamente, desde ya, pues necesito un margen de ganancia, pero que incentiva que nosotros los particulares podamos tener un margen de autosustentabilidad energética a través de energías renovables. Un ejemplo más práctico que porque este significa que el medidor tiene que permitir entrar y salir energía, que cuente la energía que ingresa, la que sale, es una tecnología un poquito más compleja, aunque no demasiado. Pero una más sencilla son los calefones solares. Si uno quiere bajar su consumo energético de consumo de gas, porque habitualmente los termotanques son a gas, bueno, tiene la oportunidad y la posibilidad de poner termotanques solares que están funcionando, hay muchos, cada vez hay más, y que permiten a una familia tipo poder sustentar su consumo de agua caliente a través de no el consumo de energías no renovables, sino justamente de energías renovables. Entonces digo, en gran escala, los privados poniendo parques eólicos, armando granjas, etcétera, o los estados directamente que una inversión más grande avanzan sobre los mares para poder hacer esto. O nosotros los particulares en forma individual, en forma familiar, en nuestro pequeño núcleo, podemos también contribuir a este cambio. Y algo interesante es que este cambio no es solamente una cuestión económica y ecológica del hoy y del ahora. Es que si vos en tu casa y yo en la mía tenemos calefones solares, si nosotros tenemos
celdas para capturar, celdas solares para capturar energía del sol, le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros vecinos, que eso es posible, que se puede hacer, que económicamente es beneficioso, que es mucho lo que van a ver en primer lugar, lo que estamos trabajando de una manera sustentable. Y lo que estamos generando sin darnos cuenta es un cambio de cultura, justamente, que es lo que va a terminar a la sazón produciendo los grandes cambios. Claro, se hace permanente a través de la educación también. Exacto, tal cual. Muy bien, Sin bárbaro. proponerla. Y esto es lo que fija más el concepto, sin proponerla. Se predica con el ejemplo. Exacto, exacto. Se termina Sería la cuestión. absorbiendo de verlo simplemente. Y estábamos mencionando, frente a esta eclosión de energía renovable, o esta incipiente y acelerada tarea en las energías renovables, que nos interesan a muchos. Tenemos el lobby de las empresas petroleras o el lobby de las industrias que están basadas en petróleo o en carbón. ¿Se la tiene que enfrentar? ¿Hay alguna gestión de transición? ¿Qué te parece esta cuestión? Porque de esa batalla o de ese, no sé si es una batalla o un gran desafío para que se puedan complementar, ¿cuál es tu opinión al respecto, Mario? Primero creo que es entre batalla y desafío me quedo con desafío. Porque en realidad una batalla significaría que va a haber algún perdedor y en realidad vamos hacia una transición. Así que hoy es un desafío comenzar esta transición que debería escalar, por supuesto, porque si no va a quedar en pequeñas cosas, por más que nosotros hablemos de grandes proyectos. Escalar porque el país que más consume energía, que es China, que consume cerca de 6.500 teravatios hora más o menos, Estados Unidos está en 300 y algo, así que China es un gran consumidor. La mayor de su generación de energía la sigue teniendo a carbón. Y cuando necesita más energía, porque hoy desde hace años es la fábrica del mundo y necesita más energía para seguir produciendo cada vez más, sigue abriendo nuevas plantas, nuevas máquinas que funcionan a carbón y por lo tanto no tenemos el beneficio o tenemos la falta de beneficio justamente de seguir trabajando que la principal potencia consumidora de energía se sustente en carbón. Por eso es un desafío a futuro este cambio. Justamente, mira, hoy es el Día de la Tierra y hoy esta mañana hubo conferencia de los distintos presidentes y Xi Jinping justamente estuvo diciendo de que ellos para 2060 esperan ser neutros en cuanto a emisión de carbono. 2060. Ellos dicen que Claro, acá al 2030 van a tener un pico, o sea, si hoy duplica al segundo, que es Estados Unidos, piensa incrementarlo en forma bastante importante. Y que de 2030 a 60 va a empezar a reducir paulatinamente hasta que sea neutro. Es una buena noticia dentro de una mala noticia, pero la buena noticia es que están comprometidos de alguna forma con el futuro y con la reducción de las emisiones de carbono, y esto significa que hay una sola forma de hacerlo, y es un periodo de transición entre lo que son las máquinas consumidoras de recursos fósiles no renovables hacia nuevas máquinas que produzcan energía en cantidades suficientes, pero a través de recursos renovables. ¿Cuáles? Los que ya dijimos antes. Por ahora los que se conocen como más eficientes son la solar, la eólica, pero por sobre todo la solar, porque esta está avanzando a grandes pasos la tecnología más rápido que la eólica y le permite ser cada vez más eficiente. Entonces, bueno, igualmente eso nos dirá la ciencia y la técnica en el futuro cuál va a ser la mejor y cuál se va a posicionar. Obviamente hay que trabajar sobre todas, porque todas son fuentes generadoras de energía que se producen y que hay que tomarla, hay que transformarla. Y claro. entonces los costos, y no hablo de los costos económicos, los costos ambientales, se reducen sensiblemente y por lo tanto es una oportunidad para no dejar pasar. Y el planeta está en peligro, eso ya lo sabemos de hace rato. El planeta está en peligro. Cuando nosotros vemos las 300 olas de frío, de calor, esas naturalmente se producen, pero cuando se producen en forma natural tardan miles de años. No tardan décadas o cientos de años como está pasando ahora. Un detalle más para cerrar esta pregunta es que
se pudo comprobar que antes de la revolución industrial, antes de que empiece la industrialización a escala y el consumo a escala de energía basada en carbón, básicamente, había unas 100 unidades más o menos de gases de efecto invernadero en el aire. Después de la revolución industrial empezaron a aumentar y ahora estamos cerca de las 250, si no estoy equivocado. Y que rápidamente llegaremos a las 400 si esto no cambia. Y estas unidades que nosotros hablamos son generadoras de calor que producen, por supuesto, el cambio climático, que significa calor, no significa frío, significa más calor como temperatura promedio de la Tierra. Y que esto, por supuesto, es lo que está ocasionando que desaparezcan los glaciares, que el mar aumente su volumen, obviamente porque hay más agua, por lo tanto que las zonas costeras se hagan inundables, que zonas desérticas se transformen en zonas aptas para la agricultura o semidesérticas, y otras que eran aptas dejen de serlo. Entonces está cambiando desde hace décadas, por supuesto, la vida no solamente de la gente, sino por supuesto principalmente de los ecosistemas, y esto hace peligrar no solamente el ambiente, el calor, las lluvias, inundaciones, sino también la vida misma, la vida salvaje misma, porque les cambia las condiciones ambientales de vida, y sabemos que cuando eso pasa, hay muchas especies que desaparecen. Entonces estamos arriesgando mucho más nosotros que un proyecto de inversión y una rentabilidad. En realidad lo que está en juego, y mirá, hoy es el Día de la Tierra, porque en 1970, un día como hoy, 22 de abril, se hizo la primera marcha en defensa de la Tierra y contra las compañías estas consumidoras de tanta energía. Claro. Por eso es el Día de la Tierra. Pero digo, y dentro de estas están, sí, sin duda, los lobbies de las automotrices que van a defender a muerte los motores a explosión, porque le va a llevar mucho tiempo adaptarse a los autos eléctricos, por más que ya haya muchos. Vos vas a Europa incluso y ves en las calles de los, no sé cómo llamarlos, los surtidores, no sé cómo son, que son pequeños caños donde salen la manguera y lo enchufan dentro del auto y ahí lo van cargando. Pero va a llevar mucho tiempo, eso, mucho tiempo. Y aparte todavía no Claro. tiene autonomía. Entonces, obviamente, ya están en la calle, salieron, los utilizan, son caros todavía, son ineficientes en cuanto a rendimiento, pero esta es una cuestión de la que la tecnología avance. Mientras avanza esta, retrocede la otra. Así que es una cuestión de dejar seguir el avance natural, simplemente habría que tratar de apurarlo. Clarísimo, Pero muy bien. naturalmente el cambio se va a dar. Estaba aludiendo a que hoy es el Día de la Tierra y justo estamos haciendo esta entrevista hoy, así que en parte es una Mirá. casualidad, pero en parte también es una serendipia, ¿no? Teníamos que... Fue un gran hallazgo Exacto. esto, de alguna forma. De alguna forma lo estamos celebrando. Claro, exactamente. No hay nada, y realmente de una excelente modalidad. Te iba a preguntar un poquito sobre la relación entre las energías renovables y los bienes y servicios, pero en tu respuesta previa diste muchos detalles sobre esa cuestión y realmente me gustaría, sí, ver cómo se puede relacionar, cómo se involucran los profesionales de diferentes sectores, porque nosotros, o vos puntualmente también, evaluás proyectos de inversión sustentables, lo ves desde un punto de vista económico, financiero y por supuesto socioambiental. Pero hay otras miradas también. Hay ingenieros, hay arquitectos, hay biólogos, hay médicos, hay otras profesiones y otros oficios también que no quedan fuera de esto. Y creo que son Sí, sí, sí. casi todos los que están involucrados y preocupados. ¿Qué te parece que podrían aportar ellos y cómo pueden difundir el uso de las energías renovables? El uso de energías renovables es un campo más circunscripto. Si nosotros ampliásemos un poquito el campo, entonces podríamos ver cómo los distintos profesionales se involucran, ya que, por ejemplo, nuevamente voy a hacer mención a
a la Cumbre de la Tierra que se está desarrollando hoy, que salió un estudio que hizo el MIT acerca de los países y el involucramiento de los países con respecto a todos estos temas, ¿no? Ecológicos, acerca del futuro, cómo manejan sus economías, cómo manejan la energía, básicamente, que es el principal, uno de los principales escollos. Porque hablamos de energía, pero también otra fuente de, decimos contaminación, pero no es contaminación, ¿no? Otra fuente de contaminación importante son las actividades agropecuarias, altísimas. En Argentina, básicamente, se lleva el primer puesto por lejos. Nuestro aporte al cambio climático, ¿sí? O sea, a empeorar el ambiente. Nosotros es con el campo, obviamente. Y entonces distintas profesiones están encarando el tema. Y por ejemplo está el caso de que es muy típico, muy usual y que tenemos muchos ejemplos en Argentina y en Latinoamérica y en el resto del mundo, obviamente, acerca de los edificios inteligentes. Edificios inteligentes que actúan solos mediante programas, utilizando material reciclado, por un lado, utilizando técnicas de construcción distintas, pero que se ventilan solos abriendo, cerrando ventanas, utilizando vidrios, poniéndose sombrillas, levantándose en forma automática. No hace falta que el hombre esté permanentemente viendo lo que está haciendo. Y que son sustentables o autosustentables, donde una porción muy importante de la energía que consumen la generan. Que las aguas residuales que utilizan las reutilizan, no para beber porque no es potable, pero sí para emplearla en distintos servicios. Y entonces, cómo una misma unidad trata de ser casi autosustentable para manejarse y cómo responde afirmativamente a los problemas del ambiente. Claro. Y esto es arquitectura 100%, apoyado con ingeniería y otras cosas más, pero es el avance o el aporte que hace la arquitectura a solucionar en parte este problema. Y respecto de las energías, hablando puntualmente, bueno, obviamente que ningún molino funcionaría si no hay un ingeniero detrás, desde ya. O sea que estas son grandes obras de ingeniería que están haciendo. Cuando yo te comentaba que habían montado en el Mar del Norte, en Gran Bretaña, estos molinos en el mar, pero vos veías el documental de cómo los ponían y es impresionante la pericia y la cantidad de profesionales que hacen falta para poder hacerlo, para que esto pueda terminar con éxito. Entonces, en realidad todas las profesiones están atacando el problema, cada una desde su lado. Cuando nosotros vemos que un médico está buscando un material distinto al que estaba antes, también de alguna forma está colaborando con todo esto. Porque las nuevas tecnologías, todas, absolutamente todas, lo que están haciendo es trabajar con materiales más nobles, más amigables con el medio ambiente, que están produciendo tecnologías que están respetando el medio ambiente, que están consumiendo menos energía, por lo tanto están cumpliendo con ese objetivo. Entonces siempre, 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 en forma indirecta o indirecta, nosotros estamos apoyando estos cambios. Siempre lo estamos haciendo. El problema que se presenta en primer momento, que por supuesto resulta ser más caro. Estamos en un periodo de transición temprana todavía. Cuando estemos en una transición más profunda, entonces los precios estarán equilibrados, será opción del consumidor que consume, ahí es una cuestión de cultura y de información, para que elija aquellos que son más amigables con el medio ambiente que con otros, pero de vuelta, ¿estamos en una transición? Sí, estamos en una transición temprana. Las tecnologías todavía no son las más adecuadas, el consumidor todavía tiene una diferencia importante de precios en las góndolas, entonces todavía no alcanza a ser tan sustentable económicamente esto. Pero de vuelta es una cuestión de seguir avanzando porque años atrás era peor todavía esto, cuando esta Claro. transición recién se había iniciado, pero la calidad de los productos era más baja, los precios más altos, difícil resolver esa ecuación. Pero Entonces, es tiempo y avance, eso nos va a llevar a solucionar el problema. Claro que hay que estamos, acompañarlo, obviamente, ¿no? Por supuesto. estamos transitando esta gestión, tenemos que ver hacia cómo llegamos, pero tenemos más o menos en claro a dónde queremos, cuál es nuestra meta. Sí, sí, Y eso por lo sí. que estás diciendo y con los ejemplos que diste, los profesionales no están solamente participando, están realmente involucrados. Sí, Son sí. verdaderas protagonistas del cambio en esta situación.
Eso es lo que vos percibís. Permitime otro ejemplo más. Fíjate que China comenzó a poner granjas solares en el mar. Extensiones enormes de mar que están cubiertas por paneles solares, interconectados, etc. No Bueno, querrán viste hacer que... una isla, ¿no? No, creo que la superaron con 13 en la isla. Te diría que de arriba de los aviones se ve tranquilamente, por las superficies que decían eran impresionantes. Cerca de las costas todavía, ¿no? Todavía están, si bien ya lo tienen en funcionamiento y están usando, pero es algo relativamente nuevo. Los biólogos se empezaron a interesar por lo que pasaba abajo del mar, porque son hectáreas y hectáreas cubiertas. Y obviamente, por más que haya una separación para que no se golpeen, no sé, no las vi las fotos globales, no vi en particular cómo están, pero evidentemente abajo están en sombra. Entonces, donde llegaba el sol está sombra. Donde había cierta vida acuática va a terminar desapareciendo. Entonces, digo, es un contrapeso. Mientras que los chinos estaban preocupados por generar energía barata y que sea socialmente responsable mediante el medio ambiente, cuando están cuidando el medio ambiente por la menor quema de carbón por producirla de esta forma, están trayendo también otros problemas que todavía no se conocen porque esto es casi experimental. Casi experimental te digo porque China directamente vio que era una solución, la utilizó y todavía no se ven todas las consecuencias. Pero los biólogos estaban interesados, o estaban, mejor dicho, impactados por que Efecto. el efecto iba a ocasionar esto sobre la vida marítima. ¿Y cómo le iba a cambiar? Que se va a ver en años, no es inmediato, pero sí acerca de los efectos que iba a traer a corto y a mediano plazo. Así que sí, están involucrados directa o indirectamente en una cosa o en otra, en la ejecución o en el análisis de los resultados y de las consecuencias. Así que sí, estamos todos en esto. Claro, está muy bien. Qué bueno ser parte de esto entonces también, para Por algo así. supuesto, por supuesto. Mira, voy a aprovechar tu rol de docente y de investigador también. Te estuvimos, de alguna manera, eh, estuvimos preguntándote de una manera no cargosa, ¿no? Sino con muchas ganas de conocer más y de poner a disposición todo esto, porque realmente son empresas, actividades, me refiero, muy valiosas. Pero hablando un poquito de relacionar la sustentabilidad con la educación, ¿cómo te parece que se está enseñando sobre los proyectos sustentables, sobre las economías, sobre las energías renovables, en los colegios, en las escuelas, en las universidades también? Pero, ¿qué te parece si ahí hay algo interesante como para destacar? ¿Alguna experiencia? ¿Algún programa? Mira, ante todo esto es un cambio de cultura, es un cambio cultural. Para las empresas es un cambio de paradigma, para la economía es un cambio de paradigma, pues salimos de una sociedad basada en el carbón para pasar a una sociedad en términos económicos, basada en otras fuentes de energía, renovables sobre todo y que no traen las consecuencias que trae esta. Así que para las empresas es un cambio fundamental, pero para nosotros como sociedad, como personas, es un cambio cultural que debemos iniciar cuanto antes. Y este cambio cultural es mucho más amplio que el cambio acerca del reconocimiento de las energías, de los problemas y de tratar de dejar un mundo mejor a los que sigan y que a los chicos nosotros hoy los involucremos y les hagamos pensar de que ellos deben dejar un mundo todavía mejor. Sino que esto se ve en las pequeñas cosas desde los residuos que no los tiren, que los guarden y que los tiren en el lugar apropiado, que separen, que tengan un uso racional de los recursos, porque no son ilimitados y aquellos que se usan en exceso pueden ocasionar problemas más graves en el futuro. Entonces es un cambio generacional que hay que pasar, que comienza en el colegio primario, yo creo que comienza directamente esto en el jardín y va avanzando, va avanzando.
y que nosotros, a medida que vayamos viendo nuevas generaciones, estas nuevas generaciones van a estar cada vez más involucradas en estos cambios. Esto como medida general, como respuesta general acerca de lo que yo veo que está ocurriendo no de ahora, sino de hace unos años ya. Con mayor medida algunos años, otros años un poco más, con menos fuerza, pero que se mantiene constante. Y en el caso particular nuestro de las universidades, yo veo que existe mucha responsabilidad de los profesionales que están buscando, no tanto un título del grado, porque ahí la vocación o el intento es alcanzar el grado, sino aquellos que están en el posgrado, que ya lo alcanzaron, que están buscando mayores conocimientos, que están buscando mayor expertise, que están buscando ampliar todas sus fuentes de conocimientos y una cultura distinta a la que llevan en el grado. Esto sí les veo con mucho más interés en este tipo de cuestiones ambientales, y una de las formas que se ve es que muchos de ellos eligen temas relacionados acerca con el cuidado del medio ambiente en sus distintas formas. Hay una maestría que por su especialidad recoge a profesionales de distintas índoles, que vienen de distintas ramas, que vienen de antropología, que vienen de físicos, médicos, de todo. Es realmente llamativo el grupo humano que se forma, y es extrañamente favorable acerca de cuando tratan los temas o cuando tratan un problema, por las múltiples visiones que tienen por sus distintas formaciones, y cómo a todos los reúne el tema ambiental o el tema ecológico de cuidar el ambiente. Y esta es una preocupación que no se veía antes. Se ve directamente cuando eligen temas que están totalmente relacionados con esto. Y en otros aspectos, cuando eligen temas que no se relacionan especialmente con esto, la visión social, la visión ambiental, la visión ecológica. Y estamos hablando de ciencias económicas, ¿no? Donde la visión que es preponderante obviamente es la económica. Sin embargo, esa visión económica del proyecto es rentable, ¿no? Etcétera, le empiezan a agregar otras visiones que en otro momento serían un poco ajenas a nuestra profesión, a nuestra disciplina, y que hoy, sin embargo, es una herramienta importante que no se puede dejar de lado, y que las nuevas generaciones, los nuevos que están llegando, están más preocupados por esos temas. Así que realmente es una alegría ver cuando vienen con este tipo de trabajo, de problemática, que es al revés en muchos casos. Existe un problema y le buscan la solución a ese problema, ¿sí? O sea, tratan de buscar algo que sea económicamente rentable para tratar una situación que se está dando con una solución nueva para que traiga menos problemas relacionados con el ambiente de los que traía. Claro, muy clarito. Viste que la educación, la forma de explicar, claro, hay diferentes niveles, ¿no? Primaria, secundaria, universidad, pero la virtualidad cada vez ocupa un espacio cada vez más importante. La virtualidad favorece la implementación de algunas herramientas tecnológicas que realmente, que como docentes tendremos que ver la utilidad que tienen y la importancia de utilizarlas para llevarlas adelante. Y a mí se me ocurría ver un poquito, porque el tema es tan nuevo, cómo enseñar con herramientas tecnológicas los proyectos económicos o los proyectos sustentables. Porque no me imagino, o por lo menos te pregunto, si lo vamos a hacer con una metodología general, tradicional, como tenemos, es decir, vamos haciendo una actualización tecnológica progresiva, o si realmente vamos a tener que ser sui generis en todo esto, porque hay herramientas de otro tipo, realidad aumentada, realidad virtual, otras que va a haber en el futuro cada vez con más frecuencia, otras que seguramente que existen y que nosotros desconocemos. ¿Cómo habrá que enseñar este tema? ¿Qué te parece, Mario? Mirá, ya
Te escuché la pregunta y en realidad estamos pasando no solamente de un tema acerca de energías renovables o cuidado del medio ambiente, sino que también estamos hablando de una relación de enseñanza-aprendizaje. Exacto. Cuando nosotros estamos pensando desde el punto de vista de los procesos de enseñanza-aprendizaje, vos sabés que hasta el siglo pasado y principios de este, se centraba en el profesor y la enseñanza y los alumnos eran los que debían adoptar los criterios del profesor e interpretarlo. Estaba el peso en los alumnos del conocimiento y la absorción de conocimientos. En Europa comenzó en 2005, 2007, empezó a cambiar la idea de cambiar los sistemas de aprendizaje y que estos sistemas de aprendizaje, por supuesto que son dos vertientes, profesor-alumnos, alumnos-profesor, debían estar centrados en los alumnos, en los métodos de aprendizaje, donde el profesor es el puente que trata de llevar el conocimiento a los alumnos. Y cuando nosotros ponemos la centralidad en el alumno que recibe los conocimientos, entonces ahí es donde nos ponemos a pensar cuáles son las mejores herramientas, cuáles son los puentes que mejor tienden para pasar la información y el conocimiento a los alumnos. Entonces ya no es con qué herramientas cuento y con qué enseño, sino con qué aprenden, con qué entienden, qué es lo que ven. Y obviamente si son nuevas generaciones, nuevos instrumentos, nuevas herramientas, nueva tecnología, les queda mejor a ellos y nos queda peor a nosotros, porque nos obliga a actualizarnos, mientras que para ellos es algo normal. Entonces, desde ese punto de vista, que fue lo que eligió el Comité Europeo acerca cuando definió las enseñanzas y nuevas formas de enseñanza de vuelta, hace 15 años atrás, y ellos vieron que en realidad el vínculo era la inversa, que había que pensarlo al revés. Entonces los canales de comunicación que debe tener el docente deben ser aquellos canales de comunicación que aquel que está estudiando, aquel que está aprendiendo, aquel que está absorbiendo conocimientos, son los canales idóneos para que él pueda recibir toda esta información y conocimiento. Desde este punto de vista es una solución sui generis, para mí totalmente. O sea, porque el profesor no puede desconocerle cuáles son sus fortalezas para la transmisión del conocimiento, pero tampoco se puede dejar de lado aquellas necesidades en cuanto al traslado del conocimiento que exigen justamente los que están aprendiendo. Entonces es un ida y vuelta como fue toda su vida. Simplemente claro, que antes lo centramos en el docente y lo centramos más en el alumno, y esto significa nuevamente adoptar la tecnología, más en esta situación, pero no únicamente por esta situación de pandemia, donde por lo menos en la parte universitaria es todo virtual, sino adoptarlo siempre, porque si algo que vimos el año pasado y estamos viendo en este, es que existen muchas herramientas en las cuales se pueden utilizar mediante, como ahora el Zoom o otro tipo de herramientas distintas, que permiten llegar al alumno de otra forma, que permiten enseñarle temas de otra forma, y que a lo mejor resulta más provechoso, donde los alumnos adquieren más rápido el conocimiento, mayor habilidad, y en lugar de estar en el pizarrón haciendo fórmulas, hoy estamos en el Excel, y ellos lo están viendo y están viendo lo que estamos haciendo, y le podemos compartir, y ellos pueden agregar, entonces hay un conocimiento más colaborativo. Se expandió como muchas cosas a raíz de la pandemia, de la cuarentena y de estos encierros parciales, totales que tuvimos, pero no hizo más que acelerar tiempos de cosas que iban a venir. Y muchos se dieron cuenta de que es mejor este vínculo, no para hacerlo 100% necesariamente, pero que aporta mucho más, y que una enseñanza sui generis, donde podemos tener clases presenciales como siempre, porque por supuesto está la socialización, el conocimiento, aquel que va a un posgrado, no un posgrado solamente por obtener el título y por el conocimiento que pueda tener, sino por los compañeros que se sientan al lado. Eso es importantísimo. Claro. Fortalecer esos vínculos profesionales que se van a dar después. Entonces digo, como un complemento general, si nosotros comenzásemos a pensar estas herramientas que nos trajo la virtualidad, más herramientas que van a venir, que van a ser muchas sin duda, y esto complementado con parte de educación tradicional, creo que podremos hacer un buen mix. Yo voy sui generis, una enseñanza más sui generis en ese aspecto. Muy bien, muy bien. Bueno, vale ese punto de vista. Yo adhiero en muchas de las cosas que vos estás diciendo y por supuesto entiendo cuál es el sentido que tienen, o me parece que es así.
Dijiste recién que entonces la formación de los alumnos y los estudiantes es una cuestión nuclear, una cuestión fundamental para poder imponer este tipo de proyectos sustentables. ¿Te parece que Naciones Unidas, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, se han explicitado suficientemente estos objetivos? ¿Se ha tomado conciencia de la importancia que tienen? ¿O qué falta? No, no, yo creo que le falta mucha promoción, mucha publicidad. Publicidad no en el término de marketing, ¿no? Sino que es un tema que debe ser mucho más tratado. Y los objetivos del milenio también, como objetivos más básicos. Pero que en realidad tiene muchos objetivos que son interesantes, que son buenos, deberían marcarnos hacia donde nosotros deberíamos ir o donde nosotros pretendemos que debemos ir, pero sin embargo me parece que por lo menos acá en Argentina eso está un poco de capas caídas, que los objetivos que están planteados por Naciones Unidas no tienen el alcance que deberían tener, porque esto debería tratarse, discutirse en las escuelas, en los colegios y en las universidades cuando uno está planteando proyectos, como vos decís, y hacemos esta mirada económica, esta mirada ecológica, esta mirada social, y vemos los beneficios que puede traer, también asociarlos acerca de los objetivos del milenio o del desarrollo sustentable, o todo esto que apunta a la misma dirección. Simplemente que en lugar de ser inmediato, son por supuesto objetivos de largo plazo. Pero para alcanzar el largo plazo lo tengo que tener hoy en la cabeza. Si no tengo en la cabeza, si no tengo mis proyectos, difícil que lo podamos alcanzar. Creo que falta, no solamente de parte de nuestra, sino que también de parte de Naciones Unidas, hacerlo más, darle una mayor connotación a todo esto. Que se las da, pero por momentos para, después vuelve, no veo una continuidad en el tiempo. Eso es lo que veo que falla en mi punto de vista. Faltan algunas vueltas de tuerca, entonces, Ajá, para sí. eso. Mario, la verdad que muy interesante todo lo que estamos hablando. Y la verdad, también siento que yo también me estoy desasnando de varios temas que estuviste mencionando y le encuentro también, le vuelvo a ver otro sentido también a algunas de las cosas. Te quiero hacer una última pregunta. Nosotros a veces, en los últimos años, comenzamos a, a considerar la educación financiera, la educación que llegue a las personas de diferentes edades, ¿no? Franjas etarias, desde los niños, las personas que están trabajando en una edad adulta, que tienen otras responsabilidades familiares, y los jubilados también, o los pensionados. En esos tres grandes grupos estuvimos viendo un poquito qué importancia tiene saber de economía y de finanzas, cómo se maneja una caja de ahorro, cómo se hace una operación, cómo se hace un presupuesto, algunas cuestiones que son bastante fundamentales, pensamos nosotros. Pero, ¿te parece que hay un vínculo entre esta educación financiera y todo lo que estamos hablando, y vos estás comentando puntualmente, de los proyectos sustentables, de las energías renovables, por ejemplo, puntualmente? ¿Hay una expresión, digamos, que donde se puedan conjugar estos aspectos o estoy metiendo la pata? No, en mi opinión no estás metiendo la pata y opino igual. Pienso que hay un nexo muy fuerte, muy importante entre lo que es conocimiento de economía, lo que es conocimiento de finanzas, con aquellas decisiones que son racionalmente aceptables y las que corresponden tomar. Vos sabés que en muchas carreras se dicta matemática no porque sea importante el conocimiento matemático, sino porque ayuda como mecanismo de razonamiento de los Ajá, sí, sí. estudiantes para el día de mañana cuando se gradúen. Cuando nosotros estamos hablando de economía, estamos hablando de finanzas,
Si nosotros salimos del contexto de ciencias económicas, que es donde se aplican estas disciplinas, si salimos de ese contexto y vemos dónde se desarrolla economía en otras áreas del conocimiento, lo que estamos haciendo es fortalecer sistemas de pensamiento acerca de tomar las decisiones más correctas. Más correctas racionalmente. Obviamente nuestra ciencia es racional. Entonces, cuando estamos dando racionalidad al pensamiento, estamos haciendo que el consumidor, y ahí ya salgo del profesional y paso al consumidor cuando consume cualquier recurso que esté consumiendo, que sea racional justamente en su decisión. Darle racionalidad a la gente en la decisión ante consumos iguales va a hacer que obviamente elija aquel que sea el mejor, el más favorable. Y si nosotros a eso le agregamos conciencia acerca de acerca de lo que son los objetivos del milenio, acerca de la problemática del cambio climático, acerca de las energías y del conocimiento de distintas energías que existen, yo creo que naturalmente hay un vuelco de la cultura de la gente que va a llevar tiempo, por supuesto, va a llevar generaciones quizás, pero hacia un mundo totalmente diferente al que conocemos ahora. Y que por supuesto que nuestra disciplina, las finanzas o la economía, que tiene muchísima, no mucha, muchísima incidencia en que eso ocurra. Por el método de racionamiento que utiliza, porque utiliza razonamientos racionales y aparte lógicos. Entonces, que ayuda a los mecanismos de vuelta, de cognición de las personas y de la toma de decisiones, que va a llevar a una conclusión lógica que es, creo, de la que estamos hablando. Claro. Excelente. Así que sí. Y el conocimiento, de vuelta, vamos a cosas más básicas. El conocimiento de una persona, de un jubilado que se enfrentó estos años no, el año pasado y a no salir a la calle, a manejarse en un mundo que era desconocido y en el cual no pensaba introducirse, y que tuvo que hacerlo a la fuerza, que tuvo que solicitar ayuda para comenzar a ver cómo funciona el sistema y cómo hacer sus cosas básicas, ayuda a todo eso. No se queda con que ya terminó su vida laboral, hablando del jubilado, su vida laboral, y por lo tanto se quedó estancado en su conocimiento y en sus cosas. No, sigue avanzando, lo sigue ayudando. Y necesita conocer cosas básicas de finanzas, obviamente, básicas de finanzas y de economía, porque obviamente es parte de su sustento. Lo que Claro. recibe, recursos, cómo los emplea. Y sí, yo estoy convencido que sí. Y de esa forma, a otras personas les sirve justamente para hacer buenas elecciones. Y yo creo que cuando uno hace buenas elecciones, allí están la impronta que tenemos nosotros en el chip, porque lo vimos, porque lo escuchamos, porque lo leímos, porque nos dijeron o porque nos interesa, acerca de que las mejores decisiones son aquellas que no tienen un resultado tanto en el corto plazo, sino a mirar un poquito más al largo. ¿Sí? Y mirar al largo, al larguísimo serían las futuras generaciones. Pero a largo plazo es, ¿qué le dejo a mis hijos? ¿Qué le dejo a mis hijos? Y cuando uno está pensando en sus hijos, está pensando de acá a 10 años, 20, 30 años, en lo que van a hacer ellos, estás pensando en el mundo también. Porque vos Claro. seguramente querés lo mejor para ellos y por lo tanto vas a tratar de darle aquellos conocimientos que a vos te sirvieron y pensás que ellos le van a servir también, que lo van a utilizar. Y Mario, entre nosotros clarísimo. esos conocimientos son financieros. No, pero el hecho de que seamos, y sobre todo vos, una persona que se dedica a la evaluación de proyectos económicos financieros, no nos hace más cuantitativos en ese Correcto, tal aspecto. cual. No, Así no, que, por supuesto. No. así que muy claro. Yo realmente estoy muy gratamente complacido por la charla tan amena a la que te prestaste. También qué lindo que fue esto en el Día de la Tierra. Y quiero mencionar al equipo de trabajo que está también atrás de todo este proyecto que tenemos en CITEP UBA, que es el equipo Planeta, un equipo que está conformado por alrededor de 15 personas, de las cuales vamos a gozar y a compartir
todo lo que nos dijiste y obviamente lo vamos a publicitar y difundir porque también adherimos a estas ideas de vivir en un mundo mejor y de tener actividades sostenibles y sustentables. Muchas gracias, Mario. El agradecido soy yo. Saludos a todos y éxitos. Perfecto.